Antes de iniciar con un tema muy interesante, familia, el día de hoy, y quisiera compartir una carga que tengo por la iglesia de Jesús. La iglesia está atravesando por una crisis actualmente, y es que cada vez tenemos más creyentes, pero que no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Es necesario, mis hermanos, que nosotros vivamos una vida llena del Espíritu Santo. Es más, es nuestro mandamiento. Y como sé que es un tema tan importante, bueno, el Señor Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Yo quisiera que ustedes y yo encomendemos este tiempo al Señor. Pero lo vamos a hacer de una manera distinta. Yo quiero que por favor, el que pueda ponerse sobre sus pies se ponga de pie. El que no se puede quedar ahí. Y usted va a buscar a algún hermano, el que está a su lado, el que está atrás, el que está a la izquierda. Y quiero que usted ore por ese hermano y a su vez oren juntos, porque el Señor hable a su corazón en esta hora. Porque el Señor sea el que edifique su corazón. Pídaselo con nombre y apellido, por favor. Que el Señor le revele lo que tenga que revelarle hoy. Por favor, tomémonos 2 minutos para orar cada uno por los otros. Oh Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos la certeza de que tú estás aquí en medio nuestro, Dios. Bendito Dios, en esta hora clamamos a ti, Señor, para que tengas misericordia de nosotros, Señor. Señor, míranos con ojos de gracia a través de la obra redentora de tu Hijo Jesucristo, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre. Señor, en esta hora clamamos para que tú, a través de tu Santo Espíritu, Señor, ministres este tiempo, Dios. Para que tú hables a nuestros corazones, mi buen Dios. Para que tú nos edifiques con tu palabra, Señor. Revela nuestra condición delante de tus ojos, Dios. Señor, muéstranos quiénes somos, Señor. Muéstranos qué deberíamos ser, Dios. Ilumínanos, Señor, con tu palabra, Señor. Convéncenos. Muéstranos y guíanos a toda verdad, Dios, por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Que seamos llenos de ti en esta hora, Señor. Que dirijas este tiempo, Dios. Que hables por medio de tu palabra, Dios. Dirige este tiempo, Señor. Aquí está tu iglesia, Dios. Aquí están tus hijos, Dios, escuchando lo que tú quieres para nosotros, Dios. Señor, dirige este tiempo y habla a nuestro corazón. Que te podamos conocer más, Dios. Que podamos transformar nuestras vidas, Padre. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Familia, Dios les bendiga. Les decía que la iglesia actual está pasando por una crisis. Una crisis que cuando nos ponemos a pensar de pronto no es tan profunda para algunos ojos, pero ante los ojos de Dios es bastante terrible. Saben, el creyente tiene, ¿cómo decirlo? O más bien, nos encanta que Jesús sea nuestro Salvador, amén. Pero pocos vivimos como si Jesús fuera nuestro Señor. Saben que la iglesia está llena de cristianos, pero no de discípulos de Jesucristo. Hay una diferencia abismal entre el uno y el otro. Muchos somos seguidores de Jesús,
Muchos amamos que Jesús murió por nuestros pecados, que Él nos escucha. Muchos amamos de que Él nos provee y eso nos encanta y eso es verdad, familia. Pero no se queda ahí. Dios debe ser todo en todo. Pablo lo definió: si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Y ese es el problema de nosotros, familia, que somos cristianos, andamos en el Espíritu cuando venimos a la iglesia, cuando hacemos una actividad para la iglesia, cuando oramos frente a mucha gente, pero no somos cristianos ni hijos de Dios cuando estamos en el silencio de nuestro corazón allá en las casas. ¿Sabía usted que mucha gente no lee la Biblia? ¿Sabía usted que mucha gente que viene a la iglesia, todas sus decisiones no están guiadas por el Espíritu Santo de Dios? Y nosotros estamos llamados a la comunión con Dios por medio de su Espíritu. Y nosotros estamos llamados a que cada cosa que ustedes y yo hagamos en nuestra vida tiene que ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Si no, no lo haga. Mire, yo soy maestro de Biblia en el colegio Mary Lee Go, y muchos estudiantes me saltan con muchas preguntas buenas. Y estoy hablando de personas inconversas muchas veces. Y me dicen: profe, ¿y si yo puedo hacer tal cosa si soy cristiano? Profe, ¿yo puedo hacer esta otra si soy cristiano? Y siempre les contesto con 3 cosas. Primero, cuando usted vaya a hacer algo, en primer lugar pregúntese si Jesús lo haría. Si su respuesta es no, no lo haga. Si su respuesta es sí, hágalo. Y si su respuesta es que tiene dudas, mejor no lo haga. ¿Saben cuál es el inconveniente? Que nosotros queremos al Dios Salvador. Nosotros queremos a Jesús el Salvador. Pero no queremos a Jesús el Señor, porque sabemos que para que Jesús sea el Señor de nuestra vida, estamos llamados a vivir en el Espíritu todo el tiempo. Y eso significa morir. Eso significa sacrificar cosas de nosotros, de nuestros gustos. Eso significa enterrar lo terrenal, dejarlo atrás y vivir por el Espíritu. Y eso muchas veces significa sufrimiento. Hubo un hombre en la Biblia que entendió eso perfectamente. Y no es casualidad que el Nuevo Testamento, después de Jesucristo, Él sea el hombre más influyente. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? El apóstol Pablo. Vamos a ir a Hechos capítulo 20, por favor, versículo 17 en adelante. Hechos capítulo 20, versículo 17 en adelante dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno,
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Mi hermano, mi hermana, es un pasaje muy triste. Pablo se está despidiendo de sus discípulos, aquellos discípulos que hizo en Éfeso. Y si lo piensa uno humanamente, es triste, es desgarrador. Los hermanos escucharon su discurso y estaban tan cargados por el hecho de que él dijo que no los iba a volver a ver, que ellos se le tiraron y le besaban. Es un pasaje triste, pero a la misma vez, viendo con los ojos espirituales, es un pasaje poderoso. ¿Saben por qué? Porque Pablo, en este escrito, en este discurso, va a evidenciar que era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo del libro de los Hechos. Recordemos que Hechos comienza cuando Lucas se lo escribe a Teófilo para decir que después de la muerte de Jesús, la cosa no quedó ahí, sino que Dios hizo su obra. ¿Y cómo iba a hacer Dios su obra? A través del Espíritu Santo. Hechos 1:8, Jesucristo les promete que iban a recibir un poder. ¿Cuál era ese poder? El Espíritu Santo. ¿Y con qué función? Él les dice, para que testifiquen. ¿Y en dónde? Él declara el marco o el plan o cómo lo iba a hacer paso a paso. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Hechos va a ser el recorrido del Evangelio por medio de esos lugares que Jesús mencionó. Empezando en el capítulo 2 con Pedro. Cuando llega el Espíritu Santo, Pedro, ¿qué es lo primero que hace? Se levanta y predica el Evangelio de Jesucristo. Y miren qué interesante. Pedro lo predica, aquel que lo negó. ¿Saben por qué? Muchas veces nosotros leímos el libro de los Hechos y decimos Hechos de los Apóstoles. ¿Saben que en realidad es Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles? Porque sin el poder del Espíritu Santo Pedro no hubiese sido capaz de predicar. Es el Espíritu Santo que lo usó. Y después de Pedro viene la persecución. Recuerda que muere Esteban. Esteban muere apedreado. Y después Felipe predica en Samaria. Y Dios va a escoger a un hombre. Su nombre, Saulo de Tarso. Perseguidor de la iglesia. Qué joyita, ¿verdad? Tanto así que cuando le dice Dios a Ananías que vaya y lo busque, Ananías le dice, Señor, pero espere. Ese hombre nos está persiguiendo. Y el Señor Jesucristo le dice, ve, porque instrumento útil me es. El Señor lo iba a transformar. ¿Cómo? Con el poder de su Espíritu Santo. Y a partir de Hechos capítulo 9, Saulo se convierte en Pablo. Y qué hombre de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios y todo lo que hizo. ¿Saben por qué? Porque ya habíamos dicho que en Hechos 1:8 Jesucristo dice que se va a llevar el Evangelio hasta lo recóndito de la tierra. ¿Sabe qué usó Dios para hacer eso? A Pablo, al Espíritu Santo y la cárcel. Porque a través de la cárcel Pablo fue a testificarle a reyes. Hasta lo último de la tierra conocida. Yo no sé, mi hermano, cómo se siente usted, pero al ver el avance del Evangelio en todo el libro de los Hechos, yo no hago sino maravillarme del poder de Dios. Su Espíritu Santo usando hombres comunes y corrientes, pecadores como usted y como yo, pero llenos del Espíritu Santo para avanzar en su reino. Eso fue lo que hizo Pablo. Y Pablo en sus viajes misioneros no cesaba de predicar el Evangelio y de hacer discípulos. Ese
discurso está ante sus discípulos en Éfeso, resultado de su tercer viaje misionero. Mis hermanos, y como nosotros, como Pablo, tenemos que aprender que como creyentes estamos llamados a andar nuestra vida en el Espíritu, llenos del Espíritu, siendo guiados por el Espíritu, escuchando al Espíritu, predicando el Evangelio, discipulando a otros, sirviendo con humildad y siendo constantemente edificados en la palabra de Dios, equipándonos todos los días. ¿Saben con qué propósito? Cumplir la voluntad de Dios. No la suya, la de Dios. Pablo entendió esa realidad. Pablo entendió que la dirección del Espíritu Santo era la única, escúcheme bien, la única manera de agradar al Padre. Pablo lo entendió, y dentro de ese discurso y de la vida de Pablo podemos sacar varias evidencias de cómo es una persona llena del Espíritu. En primer lugar, quiero que ustedes y yo vayamos al versículo 18 y 19. Dice: cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. La primera evidencia que ustedes y yo vamos a encontrar de una persona llena del Espíritu Santo, que camina su vida guiado por el Espíritu Santo de Dios, es que sirve de corazón. Una persona llena del Espíritu Santo sirve de corazón. Miren lo que dice Pablo. Versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Pablo servía de corazón. ¿Saben? Cuando ustedes y yo servimos a Dios de corazón, en primer lugar, las personas lo notan. Pablo les dice a ellos: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. ¿Escuchó la palabra? Todo el tiempo. Pablo servía a Dios todo el tiempo. No cuando iba a la iglesia, no cuando predicaba la palabra, todo el tiempo. Pablo lo hacía consciente en su entendimiento de que él era un pecador. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad, y esa palabra humildad quiere decir que él reconoció que era un pecador, que si hacía algo bueno era por el poder de Dios. Y qué interesante, porque Pablo mismo va a escribir en Romanos capítulo 12 versículo 3 que cada uno debe servir con humildad, que no piense de sí más de lo que debería pensar, sino que sea humilde. Humilde es reconocer lo que ustedes y yo somos, mis hermanos. Humilde es reconocer que si hay algo bueno en nosotros es porque Dios lo colocó ahí por medio de su Espíritu. ¿Saben qué es lo mejor que ustedes y yo hacemos? Pecar. Ustedes y yo, mire, para pecar usted no se tiene que esforzar. A mí me sale así, sin esforzarme, ¿verdad? Pecar es lo mejor que hacemos. Pero cuando hacemos algo bueno, debemos entender que es porque Dios lo colocó por medio de su Santo Espíritu. Todas las cosas buenas provienen del Señor. Y eso lo incluye a usted y a mí cuando hacemos algo bueno. ¿Recuerdan con lo que dice el mismo Pablo en Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las cosas buenas Dios las determinó desde antes. Cuando ustedes y yo hacemos algo bueno es porque tenemos el entendimiento de que Dios nos usa eso. Pablo lo entendía, Pablo lo vivía, Pablo servía con humildad, y esos hermanos en Éfeso eran testigos de eso. Era una evidencia de que Jesús vivía dentro de su corazón. Pero el servicio es doloroso. Miren, versículo 19. Con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Los judíos andaban persiguiendo a Pablo. Si usted se va más para atrás, en los capítulos anteriores, en los viajes misioneros de Pablo, siempre lo perseguían por donde iba predicando. Y entonces lo apedrearon, lo persiguieron, lo querían matar. Pero él no cesó de servir. Mi hermano, el servicio
es doloroso. ¿Saben algo interesante? Nosotros a veces tenemos un mal concepto de lo que es el servicio a Dios. En Colombia yo trabajaba en un ministerio evangelístico y había una hermana que cuando el ministerio tomó ciertas decisiones y cambió un poco su filosofía, tuvimos que salir de ahí. Y esa hermana, terriblemente abatida, decía: no, Dios, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Porque ¿dónde voy a servir al Señor? Mi hermano y yo, en el nombre de Jesús, tuve que, ¿cómo es que dicen aquí en Dominicana? Darle su boche. ¿Boche? ¿Qué le dicen? Darle su boche espiritual. Y decirle: mi hermana, en su casa, en su familia, en su trabajo, en la calle, ¿sabe qué? Ustedes y yo entendemos que el servicio a Dios solamente es cuando venimos a la iglesia muchas veces, o cuando oramos, o cuando hacemos alguna actividad. Y no, mi hermano, el servicio a la Dios tiene que ser todo el tiempo, incluyendo con ese vecino que no nos gusta, ese vecino, el que le coloca la bachata a 10,000. Ese también es servicio a Dios. Que usted vaya, que le sirva, que le muestre que Cristo vive en usted. Para que, ¿cómo ellos van a ver a Cristo si no ven la luz a través de su testimonio? Eso es servicio a Dios. Servicio a Dios es hacer cosas desinteresadas por la gente, hacerlo de corazón sin que nadie me vea, fuera de acá. ¿Cómo la gente va a entender que hay un Dios vivo que vive en nosotros si nosotros no se lo mostramos? Familia, el servicio a Dios es una obra del Espíritu Santo, porque si fuera por nosotros, no lo haríamos. El Espíritu Santo es el que nos mueve, o el mismo Pablo nos dijo que Él es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Entonces, debemos servir a Dios con humildad, entendiendo quiénes somos nosotros, entendiendo quién es Dios y entendiendo que si hay algo bueno en nosotros es porque Dios lo colocó ahí. Todo el tiempo, la primera evidencia de una persona guiada, llena, que anda en el Espíritu es que sirve de corazón. En segundo lugar, antes de eso, les voy a dejar una tarea. Yo no me congrego aquí, pero yo tengo ojos y oídos. Yo tengo ojos y oídos. La tarea es, esta semana, haga un acto de servicio por un hermano. Haga un acto de servicio. ¿Saben que muchas veces la gente viene a la iglesia y nosotros no nos sabemos ni el nombre? Acérquese a alguien. No a que usted comparte todo el tiempo, no, a ese no. Vaya a aquel que usted no conoce y dígale: ¿cómo puedo orar por ti? ¿Qué tal si esta semana nos tomamos un café? ¿Qué tal si esta semana viene y come en mi casa y oramos juntos? Eso es servir a Dios. Hágalo, mi hermano, esa es la tarea para esta semana. En segundo lugar, segunda evidencia de un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo: predicar el Evangelio y discipular. Versículos 20 y 21 dice la palabra de Dios: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire, aquí quiero hacer una aclaración. Pablo había estado en Éfeso y había estado predicando, ¿verdad? Era parte de su viaje misionero. Pero cuando él predicaba, a mucha gente no le gustaba lo que él decía. Los judíos lo perseguían por eso. Y entonces, la aclaración que quiero hacer es que nuestro deber como creyentes es predicar el Evangelio. No es convertir a nadie, eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios y el poder de su Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Ustedes y yo, nuestro deber, anunciar el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. No convertir, convertir lo hace Dios. Vea, si nos vamos a Hechos 19:9 dice: pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano.
A Pablo no todo el mundo lo acogió. Y Pablo predicaba el evangelio y la gente lo rechazaba. ¿Y él qué? Se concentraba en los que sí habían creído, en los discípulos. Y a eso se edificaba. ¿A quiénes dice el texto que Pablo predicaba? A judíos y a gentiles, a todo el mundo. A todo el mundo. Muchas veces como cristianos pensamos que tal persona, X o Y persona no es digna y como que no nos acercamos y como no, ¿a qué le voy a predicar el evangelio si ese no va a creer? Mi hermano, usted no sabe lo que Dios puede hacer. O no es Dios el creador de los cielos y la tierra. O no es Dios el que abrió el mar. O no es Dios el que sostuvo al pueblo de Israel por 40 años. No hay alma o corazón tan duro que Dios no pueda romper. Nosotros tenemos que anunciar el evangelio. Y mire lo interesante, no solamente es anunciar el evangelio, sino es discipular. Y en esta parte quiero ser muy enfático, queridos hermanos. Perdónenme, pero es mi deber delante de Dios. Discipular es un proceso que involucra vida. Cuando Pablo estuvo en Éfeso, ¿sabe por qué esos hermanos lloraban ahí despidiéndose de Pablo? Porque en Hechos 19:10 dice lo siguiente: esto continuó, que él enseñara, esto continuó por 2 años, de manera que todos los que veían en Asia oyeron la palabra de Dios, tanto judíos como griegos. 2 años invirtió Pablo en la vida de esas personas, 2 años detrás de ellos, 2 años enseñándoles, dice el texto, públicamente en las sinagogas, pero también de casa en casa. Pablo entendió que su llamado no era solamente evangelizar, era discipular a la gente. Miren, y aquí la iglesia tiene graves problemas actualmente, mi hermano, porque a veces pensamos que discipular es solamente de los líderes, porque a veces pensamos o tenemos la visión errónea de lo que es el discipulado y creemos que con darle 2 o 3 lecciones bíblicas ya lo discipulé, voy por otro. No, familia, no es solamente eso. Es importante la lección bíblica, pero cuando yo pienso en discipulado, ¿quién es nuestro mejor ejemplo de maestro de discipulado? Jesucristo. Y ¿saben qué? Jesucristo no andaba con un pizarrón ahí debajo del brazo y paraba en el monte y decía, bueno, hoy vamos a tener el culto acá y nos vemos dentro de 8 días. Él no hacía eso. ¿Sabe qué hacía Jesús? Andaba con los discípulos para arriba y para abajo. Sus discípulos veían en él lo que él hacía y lo imitaban. Él compartía con sus discípulos, se mostraba con sus discípulos veían que él se apartaba a orar, sus discípulos veían cómo ayudaba al necesitado, sus discípulos veían cómo tenía compasión por las personas, cómo enseñaba la palabra, cómo hablaba a la gente, cómo no hacía sección de personas. Sus discípulos veían su vida. El problema de nosotros actualmente, mi hermano, es que nosotros no queremos ser cristianos expuestos. O si no, déjeme hacerle una pregunta. ¿Dónde está su discípulo? ¿Dónde está su discípulo? Jesucristo, cuando dijo allá en Mateo capítulo 28, la gran comisión, Él no dijo, vayan por el mundo y hagan actividades para predicar el evangelio y ya. No, Él dijo, enseñando todas las cosas que yo les enseñé. Y vaya que los discípulos lo hicieron. ¿Saben por qué? Porque eran personas llenas del Espíritu Santo de Dios. Porque entendieron la visión de Dios para la iglesia. La iglesia, gloria a Dios, porque hacemos actividades para predicar el evangelio. Pero tenemos que discipular. Usted no sabe cuánta gente en unas campañas evangelísticas o en los clubes o en qué sé yo, en muchas cosas que hacemos nosotros, levanta su mano profesando creer en Jesús y sale de aquí y nunca más los volvemos a ver. Y no tiene crecimiento espiritual. Y no conoce a Jesús. Y no sabe cómo tiene que ser. ¿Saben por qué? Porque Dios en su soberana voluntad dijo que ustedes y yo vamos a ser los instrumentos que Él determinó para que esas personas crezcan espiritualmente.
Eso se logra a través del discipulado. Eso se logra a través de tener una vida acompañando ahí a esa persona. Miren, yo tengo un discípulo que, ay Dios, si tiene que correr la cama me llama. De verdad, no, ríase de verdad. Si tiene que clavar una puntilla en la pared, me llama a ver si la clava ahí o la clava atrás. Me ha llamado a las 11 de la noche a que le haga el favor y lo, ¿cómo le dicen? Y lo pele. Que porque tiene una entrevista de trabajo el otro día. Familia, discipular involucra nuestras vidas. Algo maravilloso, y por eso le doy gracias por la esposa que Dios me ha dado, es que nosotros entendimos que nuestra casa no es nuestra casa, es la casa de todo el mundo. Así debería ser la casa de un creyente. Todo el mundo tiene que ir a usted sabiendo que en usted va a ver al mismísimo Dios. Todo el mundo tiene que acompañar su vida sabiendo que está acompañado, caminando con Jesucristo. Todo el mundo tiene que ver en usted una persona que ama como Cristo, que enseña como Cristo, que sirve como Cristo. ¿Qué pasaría si todos estuviéramos en lo que teníamos que estar, hermano? Mire, las iglesias no fueran suficientemente grandes para abarcar tanta gente. Pero un día la iglesia de Cristo, y no me refiero a esta congregación, me refiero a la iglesia universal de Cristo, entendió que era para adentro, para adentro, para adentro. ¿Y cómo van a oír los de afuera si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a oír los de afuera si no hay quien los disipule? ¿Y cómo van a oír los de afuera si no hay nadie que les modele a Jesús? ¿Saben por qué la iglesia primitiva tuvo éxito? Porque eran personas llenas del Espíritu Santo que caminaban su vida mostrando que Cristo era real. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer, familia. Por eso les pregunté, muchos de nosotros somos cristianos, pero no discípulos de Jesús. Jesucristo mismo lo dijo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga, dijo el Señor Jesús en Lucas 14. Mi hermano, si usted no se rinde al control de Dios por medio de su Espíritu Santo, Dios no lo va a usar. Ustedes y yo somos llamados a ser sal y luz, pero una sal que sazone. Cuando fuimos a Colombia con mi esposa, visitamos, se la súper recomiendo, en Zipaquirá, un lugar cerca de Bogotá, la Catedral de Sal. Es una catedral que hicieron como 200 metros abajo de la tierra, en una mina. Y todo lo que está alrededor es hecho de sal. Y entonces uno toca las paredes y nos decía el guía, ustedes pueden quitar un pedazo y probar y verá que es salado. Y efectivamente es salado. Pero me llamó la atención y nos llamó la atención cómo se solidifica la sal. Se vuelve dura. Tanto así que adentro hay una estructura completamente construida. Y yo dije, caramba, ¿cuán sabio es Jesucristo? Él dijo que nosotros éramos la sal. No solamente que da sabor, sino que sostiene. Ustedes y yo somos la sal que sostiene a aquellos que acaban de venir a la fe. Y es nuestro deber ir por ellos. Usted no tiene discípulos. Usted no sabe cómo hacer un discípulo. Es más, no solamente la pregunta es ¿dónde está su discípulo? Sino ¿quién lo discipula a usted? Porque es un proceso de vida. Nadie, a excepción de Jesucristo, necesita, ¿verdad? Ni Pablo. Cuando Pablo fue, ¿quién fue el que lo acompañó en sus primeros pasos? Bernabé. Y casi nadie habla de Bernabé.
Pero usted se imagina la tarea que tuvo Bernabé por delante, discipular a Pablo, a un experto en la ley, fariseo de fariseos. Y a él le tocó al pobre Bernabé ir detrás de ese hombre. Todos necesitamos ser discipulados. Una vez visité una iglesia con mi esposa y me impresionó en San Francisco de Macorís. Una señora de 81 años, 80 años, en los motivos de agradecimiento se para al frente, casi ni podía andar ya la señora, y llega y dice: yo quiero dar gracias a Dios porque tengo una discípula nueva. Y yo, wow, tiene 82 años. ¿Usted se imagina? Porque a veces decimos, no, porque ya estoy muy mayor para eso. Y si usted va a la Biblia, cuando Dios usó poderosamente a alguien, casi siempre fue cuando eran muy avanzados de edad. O si no, mire a Moisés, Abraham. No es tarde. Mientras ustedes y yo respiremos, mis hermanos, estamos llamados a discipular a otros. ¿Cómo podemos empezar? Ore. Ore. No pare de orar. Ore porque Dios le envíe una persona. Ore porque Dios le enseñe a través de una persona. Y créame que Dios va a escuchar. Créame que Dios va a escuchar. La tercera evidencia que podemos ver de una persona llena del Espíritu Santo es que se edifica constantemente en la palabra y con la palabra. Vamos a ir al versículo 31 y 32, dice. Pablo está diciendo: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es interesante, mi hermano, que Pablo los anima a refugiarse en la palabra. ¿Saben por qué? Porque lo que le dice versículos atrás fue algo muy fuerte. Él les dijo: de nosotros, de ustedes que están acá, vendrán lobos rapaces. Va a venir gente que va a coger a los discípulos y los va a arrastrar. La única cosa que los iba a proteger de ellos mismos era la palabra de Dios. Pablo entendió eso y Pablo les dijo a ellos que la palabra en sí misma tiene poder. Él les dice en el versículo 32: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santos. Pablo entendía que la única manera en que un discípulo se va a edificar es por medio de la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que de su boca salía palabra de Dios. Miren, cuando nosotros vamos al versículo 27, dice: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Y eso me lleva a que nos preguntemos varias cosas. En primer lugar, cuando alguien le pide su opinión, ¿usted qué dice? ¿Su opinión o palabra de Dios? El anhelo y el deber de todo creyente es que cada cosa que sale de nuestra boca sea para edificar al cuerpo de Cristo. Tiene que venir de la palabra de Dios. No hay manera en que usted discipule si no es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para que nosotros animemos a alguien, para que le demos consejo, para que lo exhortemos, para que demos nuestra opinión de alguna cosa. La palabra de Dios tiene que gobernar nuestros corazones. ¿Qué dijo David? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La única manera que ustedes y yo tenemos para alejarnos, incluso protegernos de nuestra propia carne, es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, mis hermanos, ustedes y yo podemos extraviarnos en cualquier momento. En cualquier momento, hasta el líder más espiritual puede caer si no está en la palabra de Dios. El que piense estar firme, mire que no caiga. Pero tenemos unos problemas ahí. Ya no se estudia la palabra en las casas. Ya no se discipula en las casas. Familia,
¿Cuándo fue la última vez? Yo sé que no es todos los casos, pero ¿cuándo fue la última vez que hubo un culto en su casa? ¿Cuándo fue la última vez que usted cogió a su familia, la sentó en la sala, les dijo, Dios colocó esto en mi corazón? Y estoy hablando con los hombres. Dios colocó esto en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que usted edificó a alguien con la palabra de Dios? Es más, ¿cómo está siendo nuestro tiempo personal con Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos con Cristo en la mañana? ¿Cuánto tiempo pasamos en la palabra durante el día? Lo que pasa es que metemos nuestras energías, nuestros recursos en otras cosas. En otras cosas, mis hermanos, en el trabajo, y es que Dios nos mandó a trabajar, pero el trabajo no puede ocupar el lugar de Dios. En las personas sin la palabra, en los pasatiempos, en muchas otras cosas, pero no es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo yo voy a edificar a alguien? Es más, ¿cómo yo mismo me voy a edificar si no medito en la palabra de Dios? Es imposible, mi hermano. Y además, cuando alguien viene a usted necesitado, usted todo el día no carga la Biblia aquí y le dicen algo y usted le dice, espéreme tantico, espéreme. Y usted empieza, no, así no es. La palabra de Dios tiene que morar en su corazón. Tiene que vivir en su corazón. Tiene que estar meditando en ella, dice la Biblia, de día y de noche, para saber cómo actuar. Si no, somos presa fácil del enemigo. ¿Cuánto de lo que nosotros hablamos proviene de la palabra? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si la palabra de Dios es la que abunda, gloria a Dios. Pero si no, hay que revisarnos, hermanos. ¿Saben? ¿Cómo podemos comenzar? Comencemos por leer la palabra en familia. Leerla. Si usted no sabe cómo hacer un estudio familiar, léala en su casa. Busque ayuda, mi hermano, o no somos un cuerpo en Cristo. ¿No? O Dios no nos dio dones diferentes. ¿Verdad? O Dios no estableció a algunos maestros, a otros profetas, a otros evangelistas. ¿Cierto que sí? Entonces busquemos ayuda. Diga, mi hermano, acérquese a alguien que usted tenga confianza, que usted sepa que es un buen maestro y dígale, yo no sé cómo guiar a mi familia en la palabra, enséñeme. Porque a eso somos llamados, a la unidad en el cuerpo de Cristo, a ayudarnos los unos a los otros, al estimularnos al amor y a las buenas obras. Y si usted quiere hacer un estudio familiar, un devocional, busque ayuda en la iglesia, mi hermano, lo motivo a eso. La cuarta evidencia de una persona llena del Espíritu Santo de Dios es que tiene, y escúcheme bien esta palabra, una cosmovisión bíblica. ¿Qué es una cosmovisión bíblica? Su palabra lo dice. Cosmo tiene que ver con todo el universo, ¿verdad? Y visión es como vemos todo lo que nos rodea. Entonces, cuando hablamos de una cosmovisión bíblica, es que todo lo que nos rodea lo vemos con los lentes de Dios, no con los nuestros. ¿Sabía que en Dios no existen casualidades? ¿O nuestro Dios no es soberano? Nuestro Dios es soberano. Y Pablo le dice a ellos algo interesante en el versículo 33 y 35, vea. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo entendía que la función del dinero, la función del trabajo era ayudar para sus necesidades y suplir las de aquellos que necesitaban. ¿Saben cuál es el problema y lo que más alimenta la crisis de la iglesia moderna? Que nosotros como creyentes estamos buscando seguridad económica. Y no entendemos que Dios no nos llama a eso. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas, a ustedes se lo saben, ¿verdad? Y todas las cosas, lo demás, Dios lo va a añadir. Como creyentes, mire, yo me he encontrado con muchos creyentes que están concentrados en hacer cuarto. Esa es su vida.
Esa es su vida. Y eso pasa porque no entendemos que un día, dice el mismo Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, un día ustedes y yo vamos a estar delante del mismísimo Dios para rendir cuentas de lo que hicimos aquí. No de nuestros pecados y todo eso para determinar salvación, porque la salvación la tenemos segura en Cristo, pero sí de cuántos discípulos hicimos, cuántas veces prediqué el Evangelio, qué hice con mi vida para glorificar el nombre de Jesús. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Con qué le vamos a salir a Jesús? No, que yo quería una jipeta nueva. No, que yo quería una casa más grande. Lo maravilloso de esto, hermanos, es que cuando nos centramos en lo que Dios dijo que deberíamos hacerlo, todas esas cosas Él las va a dar. ¿O no es nuestro Dios el dueño del oro y de la plata? Entonces es hora de que nosotros nos pongamos en lo que tenemos que estar, que veamos las cosas como Dios las ve, porque al fin y al cabo, y sobre todo nosotros los hombres tenemos una responsabilidad grandísima delante de Dios. Un día usted y yo vamos a rendir cuentas de nuestra familia, de nuestras esposas, de los hijos. ¿Y qué le vamos a decir a Dios? ¿Saben cuántos hijos se están perdiendo camino al infierno ahora? Y nosotros campantes. Familia, hasta que ustedes y yo no veamos las cosas como Dios las ve, nuestra vida no va a cambiar. Y quiero compartir una pequeña parte a manera de testimonio. Cuando yo llegué a este país, yo llegué con una maleta y mi Biblia, nada más. Bueno, Ronald me veía cada vez que nos tocaba mudarnos de cabaña, entonces yo cogía una, ¿cómo le dicen aquí? Sábana, ¿verdad? Cogía una sábana, metía todas las cosas en la sábana, me la echaba al hombro y cargaba. Esa era mi vida, mi trasteo. En Colombia se le dice trasteo, mudanza le dicen acá. Pero en mi corazón el Señor colocó, por medio de su Espíritu, que lo más importante era predicar el Evangelio, hacer discípulos y hacer que su obra se extendiera. Hoy, 2 años después, mis hermanos, no solamente estoy casado con una mujer preciosa, sino que el Señor me ha dado más de lo que yo me merecía. El Señor es fiel. Cuando uno cumple su propósito, el Señor es fiel y en gran manera. Vale la pena vivir por fe, créanme. Vale la pena vivir para Dios, créanme. Y vale la pena escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo habla? Eso nos enseña la palabra. Pablo entendió eso. Mire lo que dice el versículo 22 y 24. Ahora, he aquí, la dejé de últimas porque es la más grande evidencia de que una persona anda en el Espíritu. Ahora, he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo, vea, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y aquí viene la cosmovisión bíblica nuevamente. Pero de una cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Óigame, Pablo les estaba diciendo a ellos, yo voy a caer preso, me van a arrestar, voy a sufrir. Las cárceles no eran como ahora. El imperio romano era el que gobernaba. Ir a una cárcel romana era terrible. Y él les está diciendo, yo voy para allá. Y a mí no me importa. ¿Saben por qué? Porque yo quiero agradar a Dios. Eso dijo Pablo. Y gracias a eso, mi hermano, ustedes y yo estamos aquí hablando de él. Gracias a que él fue obediente a la voz del Espíritu. El Espíritu Santo le estaba diciendo a Pablo, te esperan tribulaciones, te esperan prisiones, ve a Jerusalén, ve a Jerusalén. Y si algo nos enseña la palabra es que el Espíritu habla. Mire, Hechos 8:29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. El Espíritu Santo habló a Felipe para ir a predicarle a un etíope eunuco. No solamente eso, en Hechos 10, 19 y 20,
Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo de Dios envió a Pedro a predicarle a Cornelio. Le habló, se lo dijo. En Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y hay muchos versículos que hablan de que el Espíritu Santo de Dios habla. No de una manera audible que ustedes lo escuchan, ya no. El Espíritu Santo, ya lo dijimos, produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Déjeme preguntarle algo: ¿cuándo fue la última vez que usted, el Espíritu Santo, le habló y usted hizo algo de bendición? Porque si usted no tiene memoria de eso, mi hermano, es hora de que nos revisemos delante de Dios. Porque el Espíritu Santo tiene que hablarle a la vida de un creyente. Y Él le va a hablar a los que estén dispuestos a dejarse usar. El Espíritu Santo de Dios habla. Pablo entendió esa verdad. Pablo la entendió hasta el punto que su propia vida no le interesó, no le importó, con tal de agradar al Padre, con tal de terminar el ministerio que Jesús le dijo. ¿Y saben por qué se da todo esto de Pablo en este discurso? ¿Saben por qué Pablo fue la evidencia más grande de un hombre lleno del poder del Espíritu Santo? Porque un día Pablo comprendió que Jesucristo no solamente era su Salvador. ¿Saben cuándo fue ese día? El mismo día que él se encontró con él. Vamos a ir a Hechos 9, versículo 6. Hechos 9, versículo 6 dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo, cuando se encuentra con Jesús cara a cara, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando Dios le dijo qué quería de él, él vivió su vida entera para agradar a su Señor. Por eso empecé diciéndoles, mis hermanos, que Jesucristo es nuestro Salvador. Sí, gloria a Dios, estamos seguros en Él. Pero Jesús tiene que ser el Señor. Toda nuestra vida tiene que ser controlada por Jesús. Todas nuestras finanzas tienen que ser dirigidas por Dios. Nuestro trabajo tiene que ser dirigido por Dios. Nuestra vida de familia tiene que ser dirigida por Dios. Queremos un avivamiento en la iglesia. No va a pasar hasta que ustedes y yo no nos entreguemos por completo al señorío de Cristo. No va a pasar, mis hermanos. Pablo lo entendió. Pablo desde ahí estuvo ligado, atado, preso, sujeto al Espíritu Santo de Dios. Y él lo va a describir más adelante en Gálatas 2:20. ¿Sabe cuál fue el secreto? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Pero repítame esa parte: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo entendió perfectamente. El estar sujeto, ligado al Espíritu Santo. Pablo era un hombre listo, dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Somos ustedes y yo así. Somos ustedes y yo de esa envergadura, llenos del Espíritu Santo. Eso no significa que no van a venir problemas. Eso no significa que no nos vamos a deprimir, porque hasta el mismo Pablo le pasó. Mire, si nos vamos a Hechos 23, después de que Pablo le predica a los fariseos y a los saduceos y lo meten preso, el texto dice que Pablo estaba muy afligido. 23:11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo. Yo no me imagino una escena más maravillosa que esta. Humanamente Pablo estaba pensando que las cosas se iban a acabar ahí. Humanamente Pablo estaba preso, desconsolado, no entendía. Humanamente Pablo estaba derrotado. Pero aparece Jesucristo mismo y le dice lo siguiente: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así mismo me es necesario que testifiques también en Roma.
mi hermano, y Dios cumplió su palabra. El poder del Espíritu Santo en la vida de Pablo lo llevó a testificar ante reyes, lo llevó a llevar el evangelio a lo último de la tierra, como dice Hechos 1:8. ¿Y sabe qué? El resultado de eso es que ustedes acá en la República Dominicana, y yo también, podemos abrir las Escrituras. Pablo fue un hombre equipado y lleno del Espíritu Santo para cumplir su llamado, su ministerio, hacerle fiel al propósito divino y encontrar la voluntad de Dios para su vida. Pero yo tengo una pregunta más. ¿Tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Porque si algo nos enseña la palabra es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él llamó a Abraham a ser el padre de las naciones. Él llamó a José a rescatar el pueblo de la hambruna. Él llamó a Moisés a liberar al pueblo de la esclavitud. Él llamó a Jesús a morir por nosotros en la cruz. Él llamó a Pablo a llevar el evangelio a gentiles y a reyes. Y a ti, ¿a qué te está llamando Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? No lo vamos a descubrir, familia, si no estamos llenos del Espíritu Santo. No lo vamos a descubrir. No lo vamos a descubrir hasta que entendamos que debemos vivir llenos del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos va a guiar a esa verdad. Y saben que cuando descubrimos el llamado de Dios para nuestra vida, no hay lugar más feliz en el que ustedes y yo podamos estar. No lo hay. No lo hay. Porque Cristo es el todo en todo. Si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Pero probablemente tú estés aquí y tú no sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. En primer lugar, quiero decirte que la voluntad de Dios empieza por reconocer que Cristo murió por tus pecados, que resucitó al tercer día con poder, que está vivo y que Jesucristo no es una religión. Jesucristo es una relación personal con Dios y que te está buscando y que te ama. El primer paso para entender la voluntad de Dios es que tú entiendas esa verdad. Y el segundo paso, para los que ya hemos entendido esa verdad, Pablo lo va a definir en Romanos capítulo 12. Ahora pues, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, el segundo paso, mi hermano, es que ustedes y yo nos rindamos al señorío de Cristo, que seamos sacrificio vivo, que vayamos al altar del sacrificio, despojándonos del pecado que nos asedia, quitando nuestras cargas, quitando nuestros ídolos, e ir al altar del sacrificio, porque es lo más lógico que ustedes y yo podemos hacer después de lo que Jesús hizo por nosotros. Familia, queremos un avivamiento, queremos una iglesia que se despierte de lo dormido que estamos, queremos que República Dominicana sea alcanzado para el Señor, queremos que Puerto Plata sea una luz para el país en el Evangelio. Queremos que la iglesia Gregorio Luperón sea una luz en el barrio, en la comunidad, en toda la ciudad. No va a pasar hasta que ustedes y yo no seamos llenos del Espíritu Santo. Y es por eso que ustedes y yo deberíamos orar ahora mismo. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Oh, mi buen Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú has hablado a tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos has desafiado con tu palabra, Dios. Señor, perdónanos. Perdónanos porque queremos vivir nuestra vida lejos de ti, Dios. Perdónanos porque no hemos entendido lo que es consagrar nuestras vidas a tu dominio y a tu control, Dios. Oh, Señor, perdónanos porque te hemos dado la espalda muchas veces, Dios. Señor, llénanos de ti. Señor, reconocemos que necesitamos de tu Espíritu Santo para vivir esta vida, Dios. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, Dios. Ayúdanos a servir
de corazón para ti, Dios. Como dijo Pablo, servir de corazón para el Señor y no para los hombres, Dios. Porque sabemos que la recompensa viene de ti, Dios. Ayúdanos a entender, Señor, que somos personas pecadoras, usadas por un Dios de gracia y de poder. Ayúdanos, Señor, a predicar tu evangelio, a enseñar todo lo que tú enseñaste a otros, a discipular, Dios. Envíanos una persona, Dios, para testificar de lo grande que tú eres, Dios. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a entender que cada área de nuestra vida tiene que ser gobernada por tu señorío, Dios. Ayúdanos, Señor, y habla por medio de tu Santo Espíritu todos los días, Dios. Muévenos a tu voluntad. Equípanos para hacer tu propósito divino, Dios. Señor, aquí está tu iglesia. Aquí están corazones dispuestos a seguirte, Dios. Muéstranos cómo hacerlo, Dios. Ilumínanos. Señor, que seamos retados en nuestra fe y que podamos vivir todos los días, Señor, entendiendo que un día estaremos frente a ti, Dios, para rendirte cuentas, Dios, de lo que hemos hecho. Y es nuestro anhelo como iglesia, Dios, que tú nos digas: bien, buen siervo y fiel. Oh Dios, si aquí hay alguien que todavía no ha consagrado su vida a ti, Dios, te ruego que ceda ante tu Santo Espíritu, Dios. Te ruego que doble sus rodillas y entienda que tú eres Dios, que tú eres el creador de los cielos y la tierra, que eres el Todopoderoso, Señor, y que en ningún otro hay perdón de pecados y vida eterna si no es en Jesús, Dios. Pero si también aquí habemos personas que ya hemos creído en ti, Dios, y que estamos lejos de tu señorío, que estamos lejos de vivir una vida agradable a ti, Padre, que podamos pedir perdón, Señor, y que podamos a partir de hoy, Señor, cambiar nuestras vidas, entregarnos a tu completo, divino y perfecto control por medio de tu Espíritu Santo, Dios. Señor, ayúdanos a entender que un día, el día en que tú nos salvaste, Dios, hemos sido sellados por tu Santo Espíritu. Y que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, Señor, sino allá en los cielos junto a nuestro Padre Celestial, Dios. Ayúdanos a vivir para ti, Dios. Ayúdanos, Señor, a morir para que tú vivas a través de nosotros, Dios. Oh bendito Dios, gracias porque tú has escuchado nuestra oración. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y para siempre es tu misericordia, Dios. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, Señor. Te damos gracias por este maravilloso tiempo contigo, Dios. En el nombre de Jesús.